¿Qué tal? Vamos a trabajar hoy con el teorema de Thevenin. ¿Qué nos dice el teorema de Thevenin? Bueno, recuerda que tú dibujaste un mapa mental de los teoremas de redes. Entonces ya tienes una idea de lo que trata cada uno. Vamos a trabajar hoy con el teorema de Thevenin. Preguntaba hace rato, ¿qué dice el teorema de Thevenin? Bueno, él menciona que si una parte de un circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales A y B, como se muestra en la figura a la izquierda abajo, esta puede sustituirse por un circuito equivalente que tenga una fuente de voltaje en serie con una resistencia. No importa qué tan compleja sea esa caja negra. No importa lo que tenga siendo circuito eléctrico o electrónico. En nuestro caso nos interesa eléctrico. El teorema de Thevenin dice entonces que podemos sustituir cualquier circuito eléctrico por un circuito que tenga solamente una fuente de voltaje, que le voy a llamar de Thevenin, y un resistor en serie, también llamado Thevenin. Bueno, al colocar un elemento entre las dos terminales A y B, el voltaje que queda en él y la intensidad de corriente que circula son las mismas tanto en el circuito real, el que era la caja negra, como en el circuito equivalente. Va a ser exactamente lo mismo. Y esa es una gran ventaja, porque si tienes algo muy complejo, lo reduces con Thevenin. Vamos a ver el método. Y bueno, ya después lo demás va a ser muy sencillo. Recordando, cualquier circuito eléctrico o electrónico puede ser representado por un voltaje de Thevenin en serie con una resistencia de Thevenin. Repito, cualquier circuito eléctrico o electrónico. Lo vamos a convertir como está a la derecha. Eso dice Thevenin. Bueno, vamos a poner un pequeño problema. Queremos conocer la corriente que circula por RL y el voltaje entre sus terminales. Bueno, aquí están, son 100 volts, el circuito original, 20 ohms, 5 ohms, 10 ohms y la resistencia de carga. Y lo vamos a convertir a un voltaje de Thevenin con un resistor de Thevenin. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues para calcular la tensión de Thevenin, B subíndice TH, se desconecta la carga RL. La vamos a quitar como está a mano derecha, ya no existe la carga RL, y vamos a calcular el voltaje entre los puntos A y B. Esto quiere decir va a ser el voltaje A menos el voltaje B. ¿Por qué lo ponemos así? Porque no siempre el voltaje B vale 0. Aquí en este caso vale 0 volts. Pero bueno, tenemos que tomarlo en consideración. Bueno, el circuito que usamos viene de la página anterior. Fíjate, como ya quitamos el resistor de carga, el resistor de 10 ohms no tiene circulación de corriente y la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la I por la R. ¿Qué significa esto? Que si la resistencia existe pero la corriente no existe, pues el voltaje tampoco. Entonces no tenemos ninguna caída de voltaje en el resistor de 10 ohms, así como lo estamos pintando. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin que está entre el resistor de 20 ohms y de 5 ohms va a ser exactamente el mismo voltaje que vemos en el punto A. Voltaje A menos voltaje B. Ya sabemos, no circula corriente por el resistor de 10 ohms. El voltaje de Thevenin es el voltaje entre las dos resistencias. Ahí lo tenemos a la izquierda. Y se calcula como un divisor de voltaje. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje de entrada, que son 100 volts, por el resistor que sí quiero, que es el resistor de 5 ohms, sobre la suma de los dos resistores. Así de sencillo. Ahora, así es como vamos a calcular el voltaje de Thevenin.
Pero para calcular la resistencia de Thevenin tenemos, hay que recordar, hacer la fuente en corto, porque la fuente es una fuente de voltaje, se debe poner en corto. Si fuera una fuente de corriente se abriría. En este caso la tenemos en corto. Ahí tenemos un ojo que está viendo hacia adentro del circuito. Por eso tenemos que ver desde los puntos A y B hacia adentro del circuito con las fuentes inactivas. ¿Para qué? Pues para saber cuál es la R equivalente que se aprecia desde afuera. ¿Sí se ve? Bien, hemos pintado a mano izquierda un balón de fútbol americano para indicar que ahí estaba la fuente. Esa fuente la hicimos corto por ser una fuente de voltaje. La pregunta es, ¿qué vemos desde afuera? Bueno, pues yo puedo ver que tenemos una resistencia de 10 ohms, R de 10 ohms, en serie con el paralelo de una de 20 con una de 5. Fíjate bien, ¿es cierto eso? Tenemos un circuito mixto en este caso. Entramos por una de 10 que está en serie con dos que a su vez están en paralelo. Estamos viendo cómo vamos a ir desde el punto A hasta el punto B. Bueno, continuamos para calcular la R equivalente de Thevenin. Bueno, la R de Thevenin va a ser igual a la R de 10 ohms más el paralelo, que es la R de 20 por la R de 5 sobre la suma de R20 más R5. Así de sencillo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a calcular el voltaje equivalente de Thevenin. El voltaje de Thevenin es igual, ya esto lo traemos de las páginas anteriores, es el voltaje de 100 por la resistencia de 5 sobre la suma de 5 más 20. Ahí sustituimos los valores, hacemos las operaciones y el voltaje equivalente de Thevenin es de 20 volts. Y una vez lo escogemos para que se vea como resultado. Para calcular la R equivalente de Thevenin, que es RTH, traemos las fórmulas de las páginas anteriores, sustituimos los valores y bueno, esto nos va a dar 10 más 4 ohms. La resistencia equivalente de Thevenin es de 14 ohms. Esto es lo que yo veo desde el punto A y B cuando pongo en cortocircuito la fuente que era de voltaje. Lo dejo un momento para que lo analices. Bueno, ya tenemos la RTH y la BTH, o sea, ya tengo la resistencia de Thevenin, ya tengo el voltaje de Thevenin y ahora debemos calcular el voltaje en RL y la corriente en RL. ¿De acuerdo? Hasta ahorita lo único que hicimos fue al principio quitar la RL para que no nos estorbara en los cálculos, porque Thevenin dice, lo primero que tienes que hacer es quitar la RL. Calculas los voltajes de Thevenin, calculas la resistencia de Thevenin poniendo en cortocircuito las fuentes de voltaje o abriendo las fuentes de corriente. Ya tenemos entonces la resistencia de Thevenin equivalente y el voltaje de Thevenin equivalente. Ahora tenemos que calcular el voltaje y la corriente por RL. Oye, yo te pido que calcules el voltaje en RL y la corriente por RL. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar el circuito equivalente de Thevenin. Y fíjate qué sencillo, tenemos un voltaje de una fuente que se llama Thevenin de 20 volts. Tenemos un resistor de Thevenin de 14 ohms. Bueno, la RL vale 100 ohms. Pues está muy sencillo, ¿no?
¿Puedes calcularlo, por favor? ¿Qué tienes que hacer? Fíjate, lo vamos a hacer al revés de las ocasiones anteriores. Ahora veremos un video sobre este tema. Por favor, ve el video, repítelo hasta que se entienda perfectamente bien. ¿Sales? Esta es la liga. Nos vemos de regreso cuando termines de ver el video. Oye, ¿coincide el video con lo visto en esta clase? Este profesor nos empezó a mostrar un circuito monstruoso. ¿Lo recuerdas? Bueno, no importa qué tan monstruoso sea el circuito. La pregunta es, ¿te llevas algo nuevo a casa? Oye, y la verdad es la siguiente, y lo pongo como pregunta. ¿Fue interesante? ¿Te llevas algo nuevo a casa? Pues me llevo a casa tal cosa. ¿Fue interesante? No fue interesante. Sí fue interesante. Por favor, cuando contestes, debes contestar completo para que tu interlocutor te entienda. Llegarás a trabajar en alguna empresa donde si te comes las palabras, no puedes triunfar. Es más, si tú eres dueño de la verdad, muéstrala. Te va a ir mejor.